Abre tu Biblia en Isaías capítulo 26. Estamos en este libro de Isaías, es un libro profético. Por lo tanto, me habla del futuro, me habla de lo que va a suceder. Así comienza el capítulo que tenemos delante de nosotros, el capítulo 26. Dice, en aquel día. Está hablando de aquel día. ¿Qué día? El día que Jesús venga a reinar sobre esta tierra. El regreso de nuestro Señor Jesús. Y como un libro profético tiene y está lleno de muchas imágenes y símbolos con los que podemos aprender. Recuerda que este libro está escrito para una audiencia original, una audiencia que estaba recibiendo este mensaje por primera vez, que estaba viviendo cosas en ese momento, y estas palabras iban a traer esperanza para ellos. Pero no porque el libro esté escrito para esa audiencia original, no tiene algo que decirnos a nosotros. Al contrario, tiene algo que decir a nuestro corazón. En la sección en la que estamos, capítulo 26, estamos a la mitad de una sección que comenzó en el capítulo 24 y terminará la próxima semana en el capítulo 27. Que muchos le conocen a esta sección como el Apocalipsis de Isaías. Porque vimos en los capítulos anteriores cómo Dios trae su juicio sobre todas las naciones. Algo que vemos en el libro de Apocalipsis, la revelación de Dios. Y Dios trayendo justicia sobre la tierra, juzgando la maldad del ser humano en este mundo. Y estamos viendo esa transición justo en el capítulo 26, donde acaba con la maldad y comienza algo nuevo. Un nuevo tiempo. En el libro de Apocalipsis encontramos lo que se le llama la gran tribulación. Esta tribulación que Jesús describe como tribulación como nunca se había visto en la tierra. Pero también encontramos en Apocalipsis la soberanía de Dios, su fidelidad al preservar a su pueblo hasta el final. Hay una porción que me encantó de la semana pasada. En el capítulo 25, versículos 8 y 9, casi al final del capítulo anterior, dice de esta manera: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho. Y así dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. ¿Me ayudas a decir la última frase? Porque está en plural. Está como para que lo leamos todos. ¿Estamos listos? Dice ahí: nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¡Qué increíble! Eso está a futuro y eso va a suceder. Él ya quitó la condena del pecado de todo aquel que ha creído en el Señor Jesús, ¿verdad? Pero aún falta. Y quitó este temor a la muerte que teníamos muchos de nosotros, ¿verdad? Por el cual estábamos esclavizados en este mundo, por este temor a la muerte. Pero Él ya quitó ese temor a la muerte. Pero llegará un día en que destruirá a la muerte para siempre. Ya no habrá más muerte. Y me encanta cómo dice: enjugará toda lágrima de todos los rostros. No dice enjugará toda lágrima de los rostros, sino de todos los rostros. Quitará todo dolor, todo sufrimiento. Y entonces nos gozaremos y nos alegraremos, ¿verdad? En su, dice, salvación. Hoy estamos llegando al capítulo 26 y me gustaría leerlo completo, orar y entonces adentrarnos en qué es lo que Dios quiere decirnos en este día. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo. Isaías 26, verso 1 dice así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está, en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moran en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos.
El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. En tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta. Cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos el día de hoy abrir tu palabra, Señor, y seguir meditando en ella. Ayúdanos, Señor, porque queremos entender lo que tú tienes para nosotros en este día. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te rogamos, Señor, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en justicia, a fin de que seamos completos, enteramente preparados para toda buena obra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una de las imágenes que aparecen en este texto es la de la ciudad. De hecho, comenzó desde el capítulo 24 a hablar de la ciudad, y hace un contraste, porque en el inicio del capítulo 26 dice: fuerte ciudad tenemos, pero es una ciudad distinta a la ciudad exaltada que aparece en el versículo 5, que humilló, y que la humilló hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. Esta imagen de una ciudad es algo que aparece alrededor de toda la escritura. De hecho, si te pones a pensar, cuando comienza el libro de Génesis, Dios crea al hombre, lo pone en un huerto para labrarlo, pero luego llega el pecado. Y con el pecado llega la muerte. Y no pasa del capítulo 4, donde ya hay el primer asesinato, el primer hombre que asesina a su hermano. Caín mató a Abel. Es un nombre extraño para ponerle a tu hijo Caín, ¿verdad? Nadie le pone Caín, a menos que seas un luchador de la UFC o algo así, ¿no? Pero ¿qué significa Caín? Caín es este hombre que mató a su hermano, ¿verdad? El primer asesinato en la Biblia. Pero también Caín, no sé si lo sabías, o no sé si lo habías leído, lo habías notado, fue el primero que construyó una ciudad. Una ciudad. Y a partir de ahí comienza a haber ciudades que buscan hacer su propia voluntad. Lo que podríamos llamarle la ciudad del hombre, donde él gobierna. Pero por el pecado que entró, y entró la muerte, pero también entró la corrupción y la mentira y el engaño, todo pecado.
Y una ciudad, la ciudad del hombre, está repleta de eso, de pecado, de engaño, de muerte, de robo, de asesinato. Yo hace muchos años vivía en un ranchotote. Soy de un ranchotote allá del norte que se llama Monterrey, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que vine ya de joven, yo solo a la ciudad. Me choqueó ver la ciudad. Me acuerdo que en Monterrey rolábamos en el coche y paseábamos en el coche, y eso es lo que hacíamos. En los pueblos se hace eso. Es algo extraño. Si tú eres de un pueblo, sabes de qué estoy hablando, ¿no? Una calle y ahí van todos en el coche, nada más dando vueltas. Y me acuerdo que llegué acá y le dije a mis amigos de acá: hey, vamos a rolar. Bueno, tampoco hacía nada bueno cuando rolaba yo, no conocía al Señor. Pero me decían ellos: ¿para qué? Puro tráfico aquí. Y sí, la ciudad está llena de gente, lleno de tráfico, lleno de ruido, lleno de prisa, pero también lleno de engaños, de robos, de corrupción, de muerte. La ciudad del hombre es lo que representa. Y la semana pasada vimos cómo Dios dice: quebranta, versículo 10 del capítulo 24, quebranta una ciudad así. Quebranta esa ciudad, la ciudad del hombre, donde el hombre gobierna. En el versículo 12 dice que esa ciudad quedó desolada. Y ahora en el capítulo 26 nos dice que esa ciudad exaltada ha sido convertida en polvo. Pero también me habla de esta otra ciudad, la ciudad de Dios. Y la Biblia termina de esa manera con una nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, una ciudad que ahora es gobernada no por el hombre, sino gobernada por nuestro Señor. ¿Sabías que a Jesús se le conoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores? El Príncipe de Paz. Él es el Rey. Y en esa ciudad Jesús gobernará. Pero su gobierno será muy distinto a cualquier cosa que nosotros hemos experimentado. Porque será un reino de justicia y paz. Es eso que anhelamos dentro de nuestro corazón, que un día suceda. Esa es la gran diferencia. Ahora, para este tiempo y para esta gente que estaba escuchando esto, incluso para nosotros, pensar en que Dios transforme todo nuestro entorno, ¿no es algo increíble? Amén, ¿no? Dices: ya no habrá pecado. Decía el pastor Lenin hace algunos meses aquí enseñando en Isaías. No nada más ya no va a haber maldad, que otros me hagan maldad, sino yo ya no voy a tener la capacidad de hacerle maldad a otros. Es increíble. Habrá paz, habrá una comunidad llena de amor y llena de servicio unos a otros. Eso es lo que anhelamos, y eso es lo que el Señor presenta en la palabra de Dios. Ahora, estamos pensando en esto que Dios está proyectando como una profecía y que sucederá y que anhelamos que suceda. Pero quiero que pienses una cosa: nuestra vida se refleja en estas dos ciudades. ¿Quién gobernaba nuestra vida antes de que la gobernara Cristo? Pues algunos podrían decir: la gobernaba mi pecado, la gobernaban mis vicios, la gobernaba yo, mis deseos y mis anhelos, pero mis malos deseos. ¿Y qué era lo que reinaba en nuestro corazón entonces? El pecado, el dolor, el sufrimiento. No solamente lastimábamos a otros, nos lastimábamos a nosotros mismos mientras nosotros gobernábamos. Pero llegó Jesús a nuestra vida y lo cambió todo. ¿Estás de acuerdo? Cambió todo de blanco y negro a color. Le dio vida, nos dio vida. Y cuando comienza a gobernar Él, entonces nos inunda esa paz que Él puede traer a nuestras vidas. Y aun cuando ya no hay una condena del pecado, ¿no? Aún existe la presencia del pecado en nosotros. Ahora, bajo el gobierno del Señor Jesús, tenemos su Espíritu en nosotros. Y el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Gozo, paz, ¿verdad? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios te transforma cuando comienza a gobernar tu vida.
Y quiero que pienses en eso, no solamente en esta enseñanza profética, sino en lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Ahí dice, en el versículo 1, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Qué ciudad? Una ciudad donde el muro es salvación. Una ciudad fuerte, no desolada ni quebrantada. Una ciudad donde las puertas están abiertas. ¿Abiertas para quién? Para la gente, dice aquí, justa. Para los guardadores, dice ahí, de verdades. En la NTV dice, abran las puertas a todos los justos, dejen entrar a los fieles. Y dices, ¿justos? A ver, en mi Biblia dice, en Romanos capítulo 3, en el versículo 10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dices, no, pues esa ciudad va a estar vacía, porque no hay uno solo justo. Pero sabes, con la venida de nuestro Señor, con la fe puesta en Él, todo cambió. En el capítulo 4 de Romanos se nos narra cómo Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él era injusto, pero creyendo en la palabra de Dios, creyendo en la promesa de Dios, él fue declarado justo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesús. No somos justificados por seguir una lista de mandamientos, porque siempre quedamos cortos, estamos perdidos, hemos fallado, porque no hay justo aún uno y todos se desviaron. Pero la justicia viene por la fe, poniendo nuestra fe en Cristo, que Él es el justo, tomando el lugar de los injustos. Dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, dice, al que no conoció pecado, ese es Jesús, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros, dice ahí, fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. Aquel que cree, le es contado su fe por justicia. Me arrepiento de mis pecados. Creo la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que yo soy pecador y que lo que me merezco es la muerte. Pero Jesús vino, ¿verdad?, para morir por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso quiere decir que pagó mis pecados. Y entonces si yo creo en Él, entonces soy justificado en Él. Nuestra fe puesta en Él. Checa esto. No es nuestra fe puesta en alguien más. No es nuestra fe puesta en mí. No es nuestra fe puesta en la fe. Ni siquiera es la fe puesta en un buen comienzo. Es nuestra fe en Cristo que nos justifica. En Romanos capítulo 5 versículo 1 dice claramente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy importante que debemos de entender. Nosotros no somos justos por lo bueno que hemos sido, que no lo lograríamos. Nosotros somos justos porque Él nos ha declarado justos. ¿Y cómo podemos llegar a ser justos? Porque Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él recibió, checa esto, el juicio, el castigo sobre su cuerpo en ese madero para poder abrir un camino y estar con el Señor. Él es el que nos ha justificado. Guardadoras de verdades, dice. Cuando nosotros creemos estas verdades de quién soy yo, quién es Dios, quién es Jesús y qué es lo que hizo por mí, entonces tenemos paz. Y mira lo que dice ahí en Isaías 26. Isaías 26 describe esta ciudad, pero luego dice el verso 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque
Pues lo leyeron. No. Muchos de nosotros no sabemos este versículo. Muchos incluso podrían tenerlo en la pared de su casa. Es uno de estos, dice el pastor Ibert, de los greatest hits de la Biblia. Estos versículos que ponemos en cuadros. Qué hermoso, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero checa dónde llega y cuándo llega. Cuando las puertas de la ciudad están abiertas. Cuando el justo y el guardador de verdades ha entrado por la puerta, ahora tiene esa paz, porque ha llegado al reino de aquel que reina con justicia y paz. Pero bueno, este versículo dices, nunca lo había visto en el contexto. Siempre había agarrado este versículo, ¿verdad? Pero aún así ese versículo es hermoso para todos nosotros. Tú guardarás en completa paz. La frase completa paz en el hebreo es shalom, shalom. Y tú y yo sabemos, ¿verdad? Lo hemos estudiado, que cuando en el hebreo se repiten las palabras es porque quiere hacer énfasis. En el español, pues debía de haberse traducido, tú guardarás en paz, pero se entiende mucho mejor en completa paz. Y shalom, la palabra paz, no significa simplemente ausencia de conflicto, significa bendición y prosperidad, un deseo de que te vaya bien. Es una paz muy distinta. Jesús dice, mi paz os doy. Mi paz os dejo, no como el mundo la da. Porque la paz que muchas veces buscamos y a veces encontramos es una paz pasajera que no es completa. Que buscamos llegar a esa paz, pero como burbuja de jabón se esfuma muchas veces. ¿Cuándo se esfuma? Pues cuando llego al trabajo, pastor, ¿no? Otro diría, no hombre, cuando llego al primer alto, cuando voy camino al trabajo. Algunos malamente, dirían, no, yo cuando llego a casa se acaba mi paz, ¿no? Si buscamos la paz en este mundo, será una paz pasajera, pero la paz que el Señor ofrece es completa paz. Shalom, shalom. Y no solamente ofrece esa completa paz, sino que dice, yo te guardaré en completa paz. Yo te guardaré en completa paz. Esto es increíble. Es por demás deseables. Y muchos podrían preguntar, ¿y cómo la obtengo? Una paz que no se esfuma, una paz que permanece, una paz, para usar palabras del apóstol Pablo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedo obtener esa paz? Bueno, aquí me dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Me encanta esto acerca del cristianismo, ¿no? Y me enfada un poco que de repente se vea al cristianismo como algo solamente de sentimientos y nada intelectual, ¿no? Y perdón, pero el mismo cristianismo se ha encargado de eso. En esta cultura de tú crees lo que yo te diga y listo. Pero cuando yo llego a la Biblia, me doy cuenta que el cristianismo me invita a utilizar mi mente. De hecho, desde el primer mandamiento que aparece en la Biblia, en Mateo 12, a Jesús le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él dice, amarás a Dios con toda tu mente. Él quiere que utilices tu mente. Él te dio la mente para que le ames, ¿verdad? En Romanos 12 me dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu pensamiento, de tu entendimiento, de tu mente. En Colosenses capítulo 3 dice, pon la mira en las cosas de arriba. Y eso significa, pon tu mente, piensa, enfócate en las cosas de arriba. Dios quiere que utilicemos nuestra mente, no solamente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, no solamente nuestro corazón, sino nuestro pensamiento también. Y entonces aquí dice, ¿cómo puedes ser guardado en completa paz?
Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento, cuya mente en ti, dice, persevera. La palabra perseverar me habla de descansar, de resistir, de poner, de apoyar, de quedarse. Cuando mi mente se queda ¿en quién? ¿En qué? En el Señor. Ahora, cuando se queda, no de vez en cuando, no de ciertos momentos. ¿Qué pasa si solo es por momentos? Esa paz se esfuma, ¿verdad? Pero cuando estoy perseverando en eso, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sabes, no solamente eso, aquello que pienso constantemente y persevero en pensar, me muestra en quién estoy confiando. ¿En qué gastas más tus pensamientos? ¿En tus fracasos? ¿No? Cuando nuestro pensamiento solamente está en tu fracaso, entonces estás confiando en eso. Entonces lo único que estás esperando es fracasar de nuevo. Si tu pensamiento persevera en tus éxitos, cuidado también. Eso es peligroso. Porque habrá momento en que no tendrás éxito, porque así es este mundo. Llegará alguien con más éxito que tú, pero entonces tú estás confiando en ese éxito y tienes paz. Cuando confías en tus fracasos, cuando confías en tu éxito, ¿qué me dices de poner nuestra mente en los miedos que nos frenan, nos detienen en nuestros negocios, en nuestros sueños? De estar pensando todo el tiempo en eso me hace ver en quién estoy confiando. Pero aquí hay alguien que es completamente confiable y que si nuestro pensamiento persevera en Él, entonces Él nos guarda en completa paz. En completa paz. A veces nuestro pensamiento está en el pasado, ¿cierto? No nos deja avanzar, nos arrastra hacia el pasado. A veces nuestro pensamiento nos arrastra hacia el futuro, que podría pasar, ¿no? Y nos llena de miedo. Y cómo no, cuando estamos viendo el mundo como está. Algunos, nuestro pensamiento está en el hubiera. Hubiera hecho esto para que sucediera esto. Pero el hubiera está peor que el pasado y el futuro, porque no está en ningún lugar. Es mejor que nuestro pensamiento persevere en la persona de nuestro Señor, en Cristo Jesús, en la verdad que Él me ha mostrado. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Él? ¿Y qué es lo que Él ha hecho por mí? ¿Valdrá la pena hacerlo? Pues mira lo que dice el verso 4. Después de decir esto, porque en ti ha confiado, Isaías pareciera que levanta la voz y te dice a ti y a mí: confía en Jehová perpetuamente. Hazlo para siempre. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, ¿no? En algunas otras traducciones nos dice que esto, que en vez de decir en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, me dice el Señor es la fortaleza de los siglos. En inglés suena más chido. Más bonito, más chido, más bonito. Rock of Ages. ¿Has escuchado esa frase? Rock of Ages, como la fortaleza de todas las épocas, de todos los siglos. ¿Será que podamos confiar en eso? Pues sí, claro, Él es la fortaleza de los siglos. Cualquier otra cosa en que están mis pensamientos o en que confíe no va a durar mucho. Ni mis negocios, ni mis fracasos, ni mis éxitos, ni mis sueños, pero el Señor es la fortaleza de los siglos. Puedo confiar plenamente en Él. Él es digno de confianza. Ahora el versículo 5 y 6 ya los leímos un poco, hablando de esta ciudad exaltada que está siendo destruida y derribada hasta la tierra, y me hace pensar en otra cosa más acerca de confiar. Cualquier cosa en la que confíes en este mundo será derribada en esta ciudad del hombre. Y yo sé, algunos de nosotros de repente pensamos, es que me estás invitando a confiar en Dios, en el Señor. Mejor confío en algo tangible, el dinero.
Pero el dinero se acaba. No. Los negocios se acaban. Las ciudades desaparecen. Lo que pasa es que vivimos tan poco tiempo nosotros que no nos damos cuenta de eso. Vivimos tan poco tiempo que no nos damos cuenta que en esta ciudad había toda una civilización hace algunos años y desapareció. Y ahora hay otra civilización. No nos damos cuenta que guerras pueden comenzar y la vida como la conocemos desaparece en un instante. Bueno, ¿qué te digo? El COVID nos ayudó a pensar un poquito así y nos hizo ver la fragilidad de lo que somos y nos hizo vislumbrar. ¿Confías en tu salud? O sea, decían, porque de repente decían, no, pues esa enfermedad le pega más a los que no hacen ejercicio, pero luego alguien que hacía mucho ejercicio se murió. Dices, no puedes confiar ni siquiera en que te pongas a hacer ejercicio. Entonces, ¿en quién debes de confiar? En la fortaleza de los siglos. Sigamos adelante. Mira lo que dice el verso 7 al 9 acerca del camino del justo. Porque aquel que entra por la puerta, aquel que tiene paz, su caminar, dice ahí, es rectitud. Que eres recto, dice tú, pesas el camino del justo. Y me encanta la manera de vivir de esta persona que es justa, que ha recibido paz y que ha recibido la justicia de Dios. Dice ahí en el verso 8 y 9, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿No? Es una persona que en su caminar está esperando en el Señor. Que en su caminar el nombre y la memoria del Dios es su deseo constante. Que en su caminar le buscamos de noche y de día. Alguien se acuerda de ese momento en que el Señor transformó su vida y cómo había este deseo de conocerle más y más. La Biblia le llama a esto el primer amor. Y a veces nos enrolamos en hacer tantas cosas que nos olvidamos de ese primer amor y de cómo estábamos enamorados tanto que antes de dormir lo único que exhalabas era gracias, Señor, ¿no? Pero luego abrías los ojos y decías gracias, Señor, porque en todo momento, al haber recibido su justicia y su paz, nuestro pensamiento está en Él. La diferencia, el camino del malvado. Mira lo que dice ahí en el verso 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, pero se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y tus enemigos fuego los consumirá. El camino del malvado, a diferencia del camino del justo, que todo el tiempo está pensando y buscando al Señor, él no escucha nada y no entiende nada y no ve nada hasta que llega el momento en que va a ver, pero es muy tarde porque fuego consumidor les va a consumir. Está muy fuerte, ¿verdad? Pero la Biblia me dice claramente eso. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Antes de que pienses, ay, ¿qué onda con ese Dios? Piensa que ese Dios se hizo hombre como tú y como yo y vivió la vida recta que tú debiste de haber vivido y tomó tu lugar en la cruz recibiendo el castigo que tú merecías. Ese es el Dios que tenemos. Ese es nuestro Dios, que te está dando el día de hoy oportunidad de que puedas, déjame decirlo así, respirar su amor. ¿Ok? Porque yo sé que a lo mejor algunos acá están pensando, Dios no me ama, o sea, Dios se olvidó de mí, mira cómo es mi vida. Pero yo quiero invitarte a que simplemente respires. El simple hecho de que estés aquí y que respires es la muestra que Dios te ama para que escuches estas buenas noticias que son para ti y que tengas vida y esa ciudad fortificada, que sus muros son salvación,
Al recibir por fe la justicia de Dios, sus puertas están abiertas para que estés con Él para siempre, en un reino de justicia y paz. Checa el final de este capítulo, versículo 12, dice ahí: Jehová, tú nos darás paz. Me encanta esto, ¿verdad? Porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Pareciera que Isaías leyó la carta de Pablo a los Efesios. Bueno, no, eso es imposible, ¿verdad? Que es muchos años adelante. Pero pareciera entonces que Pablo tomó de aquí esto. Tenemos paz con Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, porque nuestra salvación es por gracia, por fe. Es un regalo de Dios para nosotros. Pero ahora, siendo una nueva creación en Cristo Jesús, Él ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Pero no hay manera de que hagamos buenas obras sin haber recibido la paz de Dios. Y esto nos enseña algo. A veces nos frustramos con nuestros hijos. ¿Por qué no te portas bien? ¿No? ¿Por qué no haces lo correcto? Pero lo que necesitan ellos primero es la paz de Dios. Porque entonces les mostrará Dios en esta nueva creación las buenas obras para que anden en ellas. Versículo 13 dice: Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. ¿Alguien recuerda esa vida donde otros señores gobernaban y se enseñoreaban de ti? ¿Que otras cosas te dominaban? Pecado, vicios, droga, alcohol. Eso quedó en el pasado para la persona que ha recibido la justicia y la paz de Dios. Y qué increíble ser librados de esa esclavitud. Hace algunos años escribí una canción que se llama No podría estar mejor, ¿no? Y en el último verso digo estas palabras. Las escribí porque luego se me olvidan. Era como una marioneta con la que jugaban. Mis vicios, las cuerdas se estiraban, eran cadenas que me dominaban, pero conozco la verdad, Cristo, y que trajo a mi vida libertad. Pero antes se enseñoreaban de nosotros, ya sea el miedo a la muerte, el pecado, los vicios. Pero eso fue en el pasado y Dios ya se encargó de eso. Checa lo que dice el verso 14. Esos señores, dice, muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Él se encargó de nuestros pecados, ¿verdad? Él terminó con el pecado. Él terminó con esos señores que nos dominaban y nos controlaban para darnos libertad. Mira lo que dice el verso 15. Aumentaste el pueblo, Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Me hace recordar a Jesús en Juan capítulo 14, cuando Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aún hay espacio para ti. Hay muchas moradas. Dice Jesús: si no lo habría, yo te lo hubiera dicho. Pero voy a prepararte un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén ahí. Y dice: y entonces vendré y los llevaré a mí mismo. Dice: los llevaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén ahí conmigo para siempre. Qué increíble. Hay espacio todavía. Las puertas de esa ciudad, la ciudad de Dios, están abiertas para los justos. Cree en el Señor Jesús y recibe su justicia hoy. Verso 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Dice: concebimos, tuvimos dolores, pero ¿qué fue lo que dimos a luz? Viento, nada, ¿no? Y esto es clásico, ¿verdad? Clásico. El ateo, ¿no? Que cuando está el carro dando vueltas así, empieza a decir: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿no? Y su amigo lo voltea a ver así de: no que eras ateo y que no creías que Dios existía. Y es que en la tribulación podemos levantar oraciones, pero no son el reconocer quién es Dios. Por eso tenemos dolores, pero como si no sirviera de nada, porque damos a luz, dice, viento. No hay libertad y no hay vida si no es en Cristo Jesús.
Mira lo que dicen los versos 19 a diferencia. Checa esto. Tus muertos vivirán. No, los otros muertos son aquellos señores que me dominaban, pero tus muertos, le dice a Dios, vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Dice, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Anda, pueblo mío, dice, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. No sé si te da ternura la siguiente frase. Escóndete un poquito. ¿No te encanta? Bueno, a mí me encantó. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dices, ¿de qué está hablando? Bueno, es que acompáñame a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Yo le encuentro mucha relación a esto que acabo de leer con este pasaje. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 dice, porque el Señor Jesús, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Despierten, les dice, canten, ¿no? Ha llegado ese momento. Verso 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué dice? Siempre con el Señor. O sea, creo que este pasaje me está hablando de ese momento en que la iglesia será tomada para dar inicio a la gran tribulación. Ahora, checa esto. Escóndete un poquito por un momento. Cuando leemos Apocalipsis nos damos cuenta que la gran tribulación durará 7 años. Pero la gran tribulación habrá terremotos, ¿verdad? Habrá cataclismos, pero no como los que existen el día de hoy. Porque los terremotos del día de hoy son porque las placas se están acomodando, sino la indignación que viene. Chécalo a cuál es. Verso 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Checa el resto. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Qué fuerte frase, que me vuelve a remontar a lo que vimos en el capítulo 24 y en el capítulo 25. El Señor terminará con toda maldad. La forma en que Alex comparó el capítulo 24 con el diluvio, ¿verdad? Y nos damos cuenta que nuestro estilo de vida es muy parecido a ese momento cuando Dios trajo su juicio a través del diluvio, que cubrió toda la tierra y acabó con toda maldad. Y solo escogió a Noé y a su familia para ver el nuevo mundo. Así Dios nos ha escogido a nosotros, pero terminará con la maldad de este mundo. Y pienso que estamos en lo peor de lo peor, y se va a poner peor, como dijo mi esposa hace unos momentos, porque vivimos en una época donde no nos importa la vida humana. Como seres humanos no nos importa la vida humana. Y nos atrevemos a quitarle la vida en el vientre a un ser humano que no puede ni siquiera defenderse, Es increíble. Hay testimonios de niños que han sido arrebatados del vientre de su mamá, destruidos con sus piernas rotas y sobreviven. Un milagro completamente. Es un ser humano el que está ahí. Pero nosotros estamos empeñados como sociedad a que cada quien decide hacer lo que él quiere. Y mientras tanto, nuestra tierra se llena de sangre derramada. Pero no solamente nos quedemos con eso antes del nacimiento. Nacidos, niños son utilizados, abusados, destruidos, muertos. Vivimos en un país donde hay cadáveres en fosas comunes que personas en su maldad los desmembraron y los metieron en esas fosas. Esa sangre un día saldrá. Esa sangre derramada
se descubrirá. Y cuando eso se descubra, ¿qué crees que Dios va a hacer? ¿Quedarse con los brazos así en la cadera o con los brazos cruzados? No, traerá su justicia y acabará con toda maldad. Y ese es el anhelo que nosotros tenemos. Esta ciudad del mundo, esta ciudad del hombre se terminará y vendrá la ciudad de Dios donde estaremos con Él. Hijo, para eso nos creó el Señor. No nos creó para la maldad. No nos creó para estar oprimiendo a nuestros vecinos, oprimiendo a los que trabajan con nosotros, burlándonos de ellos. No nos creó para ser unos mentirosos, engañadores. Nos creó para estar con Él. Las puertas están abiertas para los justos. Y el día de hoy tú tienes una invitación para creer en Él, porque esa maldad que va a destruir el Señor cuando Él venga es la misma maldad que está dentro de tu corazón y te está destruyendo a ti y está destruyendo a tu familia. Pero así como llegará un día en que Dios vendrá y traerá juicio sobre toda maldad, así Jesús recibió el juicio, la indignación de Dios. Esto debes de entenderlo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, recibió el castigo como castigado de Dios, como herido por Dios, dice en Isaías 53. Este odio que hay sobre Él y todo esto que viene sobre Él es la ira de Dios, juzgando el pecado del mundo y liquidando toda maldad para que tú seas nuevo, seas salvo y un día puedas entrar por esas puertas para vivir en un mundo lleno de amor y de servicio unos a otros, donde Él sea la lumbrera de esa ciudad. Para eso nos creó el Señor. No tienes por qué vivir en sufrimiento y en dolor, causando sufrimiento y dolor. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Ten una nueva vida en Él. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos textos, Señor, que a la luz, Señor, de ti, de quién eres, de lo que has hecho por nosotros, toman sentido, toman total sentido. Señor, tú destruirás la maldad, Señor. Acabarás con la muerte. Enjugarás las lágrimas, toda lágrima de todos los rostros, Señor. Tú vendrás, Señor. Y nos has llamado a tu pueblo, a tu iglesia. Escóndete un poquito. Señor, anhelamos ese día que vengas por nosotros, que nos encontremos en las nubes contigo, para estar para siempre contigo. Te damos la gloria y la honra el día de hoy. Te pido por aquellos que necesitan ponerse a cuentas contigo, Señor, que el día de hoy puedan depositar su fe en ti, creer en ti, Señor, y ser salvos y disfrutar no solamente de esta vida, Señor, a tu lado, sino de la vida eterna para siempre contigo, Señor. Los pongo en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, por mostrarnos una vez más que tú eres un Dios justo y amoroso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.